Estimados colegas, buenas noches. Nuevamente un gusto compartir con ustedes. Hoy vamos a trabajar en el capítulo 4 de nuestro módulo de diseño de pavimentos articulados. Y hoy nos vamos a enfocar en el mantenimiento. Así que vamos a procurar de que sea una clase súper eficiente y corta, y que podamos cubrir lo más rápido posible el contenido. Así que iniciamos. Perfecto. Entonces, estábamos mencionando que hoy vamos a hablar del mantenimiento en pavimentos articulados. Y para eso vamos a ver que existen fundamentalmente dos formas de mantenimiento. El mantenimiento programado y el mantenimiento correctivo. Lo que todos conocemos como preventivo y correctivo, ¿no? Así que vamos viendo en cuanto a nuestra justificación técnica. Así que vamos a hablar de la segmentación de superficies, siendo desde el inicio de la pavimentación a nivel histórico un aspecto clave para manejar deformaciones en el suelo. En nuestro medio, las losetas de hormigón han modernizado la tradición del siglo XX. Por lo tanto, tenemos adaptabilidad topográfica en pendientes andinas superiores al 15%. Los adoquines ofrecen una solución segura y de alta tracción, que sería más complicada con una solución de asfalto. En cuanto al acceso a servicios básicos, el mantenimiento en pavimentos articulados permite intervenciones puntuales para redes subterráneas, pudiendo reponer la superficie sin dejar cicatrices permanentes, lo cual no ocurre en losas de pavimento rígido o en plataformas de pavimento flexible. Por otra parte, tenemos un componente socioeconómico importante, donde la construcción y el mantenimiento de adoquines resultan intensivos en mano de obra y generan movimiento económico local, dinamizando las economías barriales. Entonces, lo que habíamos comentado al iniciar nuestra clase es hablar de nuestro paradigma de mantenimiento, y es pasar de lo reactivo, de lo correctivo, a lo proactivo, es decir, lo preventivo, lo planificado, lo programado. Entonces, en nuestro medio existe una brecha muy importante en la gestión de pavimentos. ¿En qué sentido? En el espectro internacional, los estándares de nuestros países vecinos promueven la preservación de pavimentos con intervenciones tempranas de bajo costo. En cambio, en nuestro país, la realidad operativa se convierte en reactiva. ¿Y a qué se refiere el mantenimiento reactivo o correctivo o no programado? Es una intervención únicamente cuando la falla es severa, por ejemplo, ahuellamientos, pérdida de traba,
y eleva exponencialmente los costos. Mientras que un mantenimiento proactivo o un mantenimiento preventivo o un mantenimiento planificado nos permite manejar un modelo basado en el monitoreo, en tener indicadores de desempeño y ejecutar tareas rutinarias estandarizadas. Así que en nuestro país tenemos el siguiente marco normativo. Como siempre, la ABC es la entidad rectora nacional y todos los manuales de diseño de carreteras son una referencia obligatoria. Entonces tenemos la ley 3507 y competencia del ABC, que fue promulgada en el año 2006, creando la ABC, quien es responsable de la red vial fundamental y en donde las normas técnicas permean a niveles departamentales y municipales. El manual de carreteras del ABC cubre todo el ciclo de vida de un diseño geométrico de un proyecto vial, incluyendo el diseño geométrico, la seguridad, criterios de diseño y por supuesto criterios de conservación. En cuanto a la normativa técnica de materiales, tenemos a IBNORCA, que nos permite tener diferentes normas, por ejemplo la NB 658, que hace referencia a los adoquines de hormigón en cuanto a requisitos, que es una referencia obligatoria para adquirir piezas de reposición donde se pueda garantizar durabilidad y también compatibilidad. Entonces, estos son los requisitos de la NB 658 para trabajos de mantenimiento. Entonces, tenemos que la durabilidad de una reparación se encuentra en función de la calidad de los materiales. Ese es un precepto indiscutible. En ese sentido, la NB 658 nos estipula ciertos requisitos en el aspecto que nos interesa en esta oportunidad, que son los adoquines. Como lo habíamos mencionado en todas nuestras clases, el mínimo 35 megapascales en resistencia a compresión para circulación al tráfico vehicular y 28 o inclusive puede llegarse en función del diseño hasta 21 para tráfico peatonal. No cumplir con este criterio genera un problema estructural en el pavimento que puede ocasionar fallas recurrentes. Nuevamente hablamos de la absorción, que está limitada al 6%, puede llegar incluso al 5% y en algunos casos puede ascender hasta el 7%, pero el valor que estamos buscando es 6 y nos permite garantizar resistencia a la intemperie y también a los ciclos de congelamiento, a los ciclos de hielo y deshielo que tenemos en el altiplano. Nuevamente, como habíamos mencionado, las tolerancias dimensionales tienen un rango muy estricto y corto, siendo que tenemos más o menos 3 milímetros en el espesor para evitar que tengamos resaltos
y que aceleren el deterioro en reparaciones. En cuanto a los fundamentos científicos y estructurales del pavimento articulado, tenemos que comprender el comportamiento del pavimento como un sistema de elementos discretos interconectados. Así que, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos nuestro mecanismo fundamental para este tipo de tecnología, que es el interlock, entendiendo que la estabilidad de todo el sistema reside en la fricción y el confinamiento. Por lo tanto, la traba o el interlock distribuye la carga vertical a unidades adyacentes y reduce la presión sobre la base. Como habíamos mencionado, los componentes son traba vertical, con el llenado de juntas con arena angular, que ese es un aspecto importantísimo, siendo que en este caso la arena de junta es un elemento estructural, la traba rotacional, que impide el giro del adoquín y que depende del espesor y rigidez de las juntas. Y finalmente la traba horizontal, que es la resistencia al desplazamiento y que depende del patrón de colocación. Como habíamos mencionado, el patrón espina de pez es el patrón más eficiente para la absorción de cargas y también para el confinamiento lateral. En cuanto a la importancia de las capas granulares, debemos entender que la capacidad de carga reside en la base y en la subbase. Entonces, el diseño estructural protege la subrasante de deformaciones, teniendo una cama de asiento de entre 2,5,4. Habíamos hablado de una tolerancia máxima de 3 a 5, que considero que es la ideal para este estrato, siendo un elemento no compactado. Cuando tengamos un espesor excesivo, por encima de los 3 o 5 centímetros, vamos a tener un problema catastrófico en el pavimento. ¿Alguien podría decirme por qué? Dari dice por la deformación. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien tiene otro criterio? Inge, Buenas noches. buenas noches, Inge. Oh, Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Inge, porque para espesores mayores a 5 centímetros Sí. eh, provoca inestabilidad, es el material se produce asentamientos diferenciales y deformaciones. Ya. Ok. Gracias. Tenemos dos opiniones. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿O alguien quiere complementar?
Bien. Entonces, lo que comentaban los colegas es en realidad parte del problema que tenemos en cuanto al espesor de la cama de asiento. Si el espesor superara los 5 centímetros que hemos establecido, que es la dimensión o la dimensión máxima tolerable, lo que vamos a ocasionar es que la arena comience a actuar como un colchón inestable. Entonces, cuando entremos en fase de operación y el pavimento esté sometido a cargas de tráfico, sobre todo pesadas, lo que va a ocurrir es que la arena va a sufrir un desplazamiento lateral y vertical excesivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar eso? Ahuellamiento prematuro. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque la arena no tiene la cohesión suficiente para mantener su forma en grandes volúmenes. Así que cuando cuando la cama de arena es demasiado gruesa, por encima de los 5 centímetros, reitero, lo que va a ocurrir en la plataforma es que los adoquines no van a lograr asentarse con firmeza contra una base rígida. Entonces, en lugar de trabajar como una membrana continua que distribuye cargas, los adoquines van a tender a rotar de manera individual. Por lo tanto, eso ya nos indica de que se ha perdido la característica clave del pavimento articulado, el interlock. Las piezas se están moviendo de manera individual y no están funcionando como un sistema interconectado que va transmitiendo cargas de manera discreta. Por lo tanto, al tener piezas que están rotando de manera individual, la rotación excesiva va a terminar rompiendo el sello de las juntas, el sellado de las juntas, y va a propiciar que la arena se termine perdiendo. Como habíamos mencionado, la arena de sello es considerada un elemento estructural, así que el pavimento va a dejar de comportarse como una estructura monolítica. Así que ese es un problema. Por otra parte, si tenemos una capa mayor a 5 centímetros en el aspecto del agua, debemos entender que cuanto mayor sea la altura de este estrato de la cama de asiento, vamos a tener una capacidad de retención de humedad mayor. Entonces, si el agua logra infiltrarse, que evidentemente es inevitable con el tiempo, o si nosotros propiciamos ese fenómeno mediante la falta de mantenimiento, vamos a observar algunos problemas relacionados con el agua. El primer problema es que la arena saturada va a perder su resistencia al corte. Por lo tanto, vamos a tener un fenómeno de licuación parcial. En cuanto al aspecto de la composición, vamos a tener un inevitable bombeo de finos. Entonces, con acción de cargas dinámicas en, la capa de rodadura,
las, las cargas que están siendo aplicadas van a generar un efecto de agua presión en la parte, en el estrato inferior, que va a hacer que la arena de las juntas termine saliendo en una suerte como si estuviera siendo escupida hacia la superficie. Entonces, por lo tanto, vamos a tener huecos, vamos a generar huecos debajo de los adoquines, y eso va a provocar inevitablemente asentamientos diferenciales y fractura de piezas. Así que la determinación de el espesor de la cama de asiento no es un tema menor, y uno puede pensar que pasar de los 5 centímetros ligeramente puede no ser un problema. Sin embargo, es un aspecto técnico muy importante que puede marcar la diferencia en cuanto a, una obra eficiente y una obra que nazca con muchos problemas, ¿no? Lo que hemos mencionado. En cuanto a las patologías de pavimentos articulados, vamos a hablar del diagnóstico y la causalidad. Entonces, el mantenimiento correctivo eficiente depende de un diagnóstico certero. Esa es una afirmación indiscutible. En nuestro país, nuestros principales problemas, nuestras patologías más comunes, se deben a deficiencias constructivas o aspectos relacionados con la agresividad de nuestro entorno. Por una parte tenemos ahuellamiento con una deformación longitudinal que origina surcos. Esto se debe a la falla de la base, a un espesor excesivo de arena o a la pérdida de traba. ¿Cuál es el umbral de mantenimiento? 15 a 20 milímetros de profundidad. En cuanto a la pérdida de arena de juntas, el agua de escorrentía o un barrido agresivo lava la arena, dejando el adoquín suelto y permitiendo que el agua ingrese a la cama de asiento, lo cual hace un momento hemos mencionado la implicación catastrófica que puede tener en todo el conjunto de la solución vial como tal. En cuanto al desplazamiento y apertura de juntas, tenemos la separación de adoquines por falla del confinamiento lateral. En este caso estamos hablando del confinamiento lateral de bordillos, cordones, cunetas, etc., que ocasiona la anulación de transferencia de cargas y causa rotura de esquinas. Deterioro del material. Tenemos desgaste superficial, eflorescencias o fractura de unidades por tráfico abrasivo y baja resistencia o bases irregulares. ¿Cuáles serían en este caso, continuando con nuestro procedimiento para el mantenimiento rutinario y mantenimiento correctivo? Así que tenemos el mantenimiento rutinario de acuerdo a la clasificación del ABC, por supuesto, como preventivo, y el periódico como un correctivo menor. Esa es la clasificación que otorga ABC. Así que en el rutinario o mantenimiento de preservación
Tenemos limpieza y control de vegetación con un barrido manual o mecánico suave, eliminando vegetación y relleno de juntas con arena limpia. Una segunda actividad indiscutible es el resellado de juntas, donde se utiliza arena fina, angular, seca y limpia, barriendo para forzar la entrada en juntas hasta colmarlas. En cuanto al mantenimiento correctivo, principalmente estamos hablando de bacheo. En ese sentido necesitamos en primera instancia delimitar y retirar los elementos asentados o dañados. Marcamos el área, retiramos los adoquines cuidadosamente y procedemos a excavar y reparar la base. Se excava material dañado, se estabiliza la subrasante si es necesario y se procede con la reconstrucción de capas, colocando y compactando material granular de base al 95 o 98% del proctor modificado, logrando la reposición de la cama de arena posterior a la reconstrucción, donde debemos colocar arena nueva de asiento de 3 a 5 centímetros en estado suelto y enrasar. Procedemos a la recolocación de adoquines, instalando las piezas siguiendo el patrón y teniendo 3 a 5 milímetros por encima del nivel final. Por lo tanto, el último paso va a ser la compactación final y el sellado, vibrando la zona reparada y aplicando arena de sello. Entonces, en el bacheo, el principio fundamental es que la estructura de reposición debe ser igual o superior a la original, no debería ser inferior. Y profundizamos en el primer paso, que es el retiro de la capa de rodadura o el desmontaje, entendiendo que no debemos usar maquinaria pesada, por ejemplo retroexcavadoras, para arrancar los adoquines, porque los vamos a terminar rompiendo y se pierde material innecesariamente. En cuanto a la zona de trabajo, debemos retirar el pavimento en un ancho de 30 a 50 centímetros adicionales a cada lado del ancho real de la excavación de la zanja, para no trabajar sobre un borde inestable. En cuanto a la técnica del cierre relámpago, al retirar los adoquines no se deja un borde recto cortado con cierre. En cambio, se deja un borde dentado o escalonado, sacando adoquines completos. ¿Por qué? Esto lo hacemos para que al reponer los nuevos adoquines se enlacen o se tejan correctamente con los viejos y se recupere el interlock mecánico. Si se deja una línea recta, ahí se va a formar una grieta futura. Obviamente debemos tener en cuenta que los adoquines que sean retirados deben limpiarse y debe retirarse la arena vieja adherida mediante un trabajo de raspado. Si las piezas están manchadas de aceite o rotas, es mejor rechazarlas. En cuanto al segundo paso, la excavación y el relleno de la zanja, aquí debemos tener en cuenta de que en este sector es donde va a ocurrir el 90% de las fallas futuras. Así que tenemos el material de relleno,
Normalmente el suelo que se saca, que puede ser arcilla o puede ser tierra, está esponjado y está húmedo. Por lo tanto, ABC recomienda no volver a utilizar el material excavado si es cohesivo, es decir, si es arcilloso. Se tiene que traer material seleccionado, ya sea grava arena o capa base. En cuanto a la compactación, debe hacerse en capas no mayores a 15 o 20 centímetros, con una densidad mínima del 95% del Proctor modificado. Tenemos acá una consideración especial. Obviamente no podemos ingresar un rodillo grande en una zanja estrecha, por lo tanto se suelen utilizar pisones manuales. Al usar equipos pequeños, el espesor de la capa debe reducirse a 10 o 15 centímetros para garantizar que la compactación llegue hasta el fondo. Continuando con el mantenimiento correctivo, tenemos el tercer paso, que es la reposición de la subbase y la base. En este sentido, la normativa exige recuperar la capacidad estructural. Así que, en cuanto a los espesores, debemos igualar los espesores originales o los espesores de diseño. Y se puede utilizar la técnica del corte en T. Es decir, es un escalonamiento donde no se rellena la base en vertical recto hacia arriba, sino se debe cortar la base existente en forma de escalón o de talud, y el material nuevo debe solaparse sobre el terreno firme antiguo. En cuanto a la estabilización, que es una recomendación fundamental, como es difícil lograr una compactación perfecta en un parche pequeño, la recomendación técnica es utilizar suelo cemento o un relleno fluido de baja resistencia, que puede ser un hormigón pobre, para la base. Esto va a garantizar que no vamos a tener asentamientos posteriores, aunque los trabajos de compactación resulten ser difíciles. Así que, como habíamos comentado anteriormente, el uso de bases estabilizadas nos permite mejorar las condiciones de la capacidad estructural de los estratos inferiores. En cuanto a la reposición de la cama de asiento, se debe utilizar arena nueva con una importante aclaración. En realidad debería ser una restricción, y es que nunca se debe reutilizar la arena que se sacó. La arena de la cama de asiento que está siendo retirada ya está contaminada con finos la base y también ha perdido la angulosidad. Así que bajo ninguna circunstancia se debería considerar la reutilización de este material. Por otra parte, el espesor tiene que ser el mismo que el original, aproximadamente 4 centímetros, pudiendo ser 3 a 5, pero manteniendo el espesor original, teniendo mucho cuidado con el nivel y entendiendo que este estrato está en estado suelto. En cuanto al ajuste del nivel, se debe dejar la arena un poco más alta, aproximadamente 2 o 3 milímetros, que la arena del pavimento vecino antiguo. ¿Cuál es la razón? La arena nueva se va a sentar con el tiempo. Si la dejamos hoy día al ras, mañana la vamos a encontrar hundida. Entonces es una pequeña regla o un tip que nos va a permitir que no tengamos un nuevo hundimiento de manera prematura.
En cuanto a la colocación de los adoquines, en la reinserción colocamos los elementos limpios o nuevos siguiendo el patrón existente, reiterando que el patrón más recomendable es indiscutiblemente la espina de pez, aunque tenga las consideraciones de que es un patrón que requiere mano de obra más calificada, que requiere más tiempo, más cuidado y que además obliga a tener que cortar piezas en una mayor proporción de lo que se haría en un patrón de hilada o de hilera, por ejemplo. Así que continuemos. En cuanto al cierre, es probable que los últimos adoquines no entren bien porque el hueco se ha cerrado un poco por el empuje lateral. Entonces debemos ajustar cortando las piezas finales con sierra y manteniendo juntas de 2 a 3 milímetros. No se deben colocar las piezas a presión, es decir, a masazos, porque van a saltar o se van a romper. Y este es un aspecto justamente que se observa siempre en todos los proyectos de adoquinado que vemos. El personal obrero lo que hace cuando ya están terminando el colocado del adoquín en las piezas finales, hacen justamente lo que comentamos acá. Empiezan a convear, ¿no ve? Empiezan a convear y meten la pieza a la fuerza, cuando lo más recomendable sería que simplemente corten las piezas y garanticen juntas de 2 o 3 milímetros, y también evitar de que las piezas se agrieten, se fisuren, se rompan, que ese es otro elemento que es sumamente común cuando vemos el trabajo de colocado de los adoquines y realmente los fuerzan, pero hasta que entren y encajen al milímetro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y finalmente, la compactación final y el sellado, siendo este paso obligatorio para activar el interlock en el parche o en el bache. Primero se hace un vibrado, pasamos la placa vibratoria sobre el parche y sobrepasamos 1 metro hacia el pavimento antiguo para nivelar la transición. En el resellado barremos arena fina nueva hasta colmar las juntas. Así que tenemos aquí un resumen de especificaciones, como un manual de mantenimiento si ustedes quieren. Y vamos a ir de abajo hacia arriba con la subrasante o el relleno. Necesitamos para este estrato una acción de mantenimiento correctivo con material seleccionado, y tenemos que tener capas de 15 centímetros con una densidad mayor o igual al 95% del Proctor modificado. En cuanto a la base, nuestra acción de mantenimiento sería recompactar por capas, y nuestra especificación técnica alcanzar una densidad del 100% del Proctor modificado, recomendando utilizar suelo cemento en reparaciones rápidas. En cuanto a la cama de arena, la acción de mantenimiento correctivo es indiscutiblemente sustitución total. ¿Qué necesitamos en nuestra especificación? Arena gruesa lavada con espesores de 30 a 40 milímetros. Y finalmente, en la capa de adoquines, la acción de mantenimiento es limpiar y reutilizar. No debemos utilizar piezas con bordes dentados. En cuanto a nuestra especificación,
requerimos juntas de 2 a 3 milímetros y mantener un patrón de colocado, es decir, tener el patrón idéntico al original. Ahora tenemos tecnologías avanzadas y tendencias para un mantenimiento más eficiente. Así que podemos hablar de nuestra siempre en movimiento tecnología, que ofrece herramientas para optimizar el mantenimiento de pavimentos en Bolivia y reduce la frecuencia de intervenciones. Por ejemplo, el uso de arena polimérica, que es una mezcla de arena y polímeros que se endurece con agua y crea una junta flexible y sólida. Este elemento resiste erosión, impide la formación de maleza y reduce el resellado frecuente. Por otra parte, tenemos selladores y nanotecnología. Tenemos selladores superficiales o silanos que protegen el adoquín de manchas y estabilidad. En cuanto a los nanoselladores, lo hacen hidrófobo y lo protegen contra eflorescencias y daños por ciclos de hielo y deshielo. En cuanto a la mecanización del mantenimiento, se pueden utilizar barredoras regenerativas y máquinas de colocación mecánica para optimizar el mantenimiento en grandes superficies, logrando reducir tiempos de instalación y de reposición. Y finalmente el uso de pavimentos permeables, que permiten la infiltración del agua a través de juntas ampliadas con gravilla. Requieren limpieza anual por aspiración para mantener la capacidad de infiltración. Así que veamos las conclusiones y recomendaciones estratégicas para nuestros pavimentos articulados. No olvidemos que esta tecnología es al día de hoy una tecnología difícil de sustituir en nuestro medio por la resiliencia que tiene y también por el aporte social que ofrece. Sin embargo, la gestión actual requiere una mejora muy importante en el rigor técnico del mantenimiento. Así que una primera conclusión podría ser institucionalizar el mantenimiento preventivo. Entonces, el objetivo debería ser migrar del bacheo reactivo al resellado preventivo de juntas, estableciendo cronogramas de barrido y también de vibrado superficial. Por otra parte, sería importante actualizar especificaciones técnicas, adoptando la NB 658 y estándares internacionales para materiales de mantenimiento. Sería importante también restringir el uso de arenas arcillosas o tierras en juntas, conociendo el alcance estructural que tiene la arena de sello en las juntas. En cuanto al control de compactación en reparaciones, sería importante exigir ensayos de densidad in situ en la base granular de reparaciones de zanjas para evitar fallos. Por otra parte, sería importante implementar tecnologías de polímeros, promoviendo el uso de arena polimérica en zonas donde se tienen altos niveles de pluviosidad y pendientes fuertes para prevenir la erosión hidráulica. Y finalmente, capacitación de microempresas, desarrollando programas de certificación técnica
para microempresas de conservación vial, elevando de esta manera el estándar de la mano de obra local. Así que hemos podido observar aspectos generales que hacen al mantenimiento de pavimentos articulados. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para que en otro caso, si no, vayamos viendo qué preguntas nosotros podríamos aumentar hacia ustedes. Así que si alguien tiene alguna duda, consulta, quedo atento, por favor. ¿Nadie tiene preguntas, dudas, consultas? ¿Nadie? A ver, yo les hago una pregunta. Hemos hablado en la clase de qué es lo que pasaría si tenemos una, un espesor de la cama de asiento por encima de los 5 centímetros. Pero ¿qué pasa si el espesor de la cama de asiento es menor, más bien a los 3 centímetros, que es el límite inferior de nuestra tolerancia al espesor de la cama de asiento? ¿Alguien podría contestar? ¿Nadie? ¿Y qué? Sí. Yo creo que César, gracias. al ser, sí, al ser la capa menor a los 3 centímetros, creo que no llegaría, digamos, a absorber, podríamos decir, las irregularidades que pueda tener la capa base, ¿no? Ok, muy bien. Excelente respuesta. Em, ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Qué? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, teniendo Vladimir. una en un menor espesor en la cama de asiento, pienso que incrementaría las tensiones en los adoquines, ¿no? Esto provocaría aceleraciones de fallas eh, en la estructura, ¿no? Del pavimento articulado y reduciendo así la vida útil. Ok, perfecto. Gracias, Vladimir. Tenemos aquí un comentario. María Eugenia dice rotura o fisuración. Me imagino que de las piezas de adoquín. Ok. A ver, la Inge, función de eh, la... Sí, claro que sí. igual se pueden producir hundimientos más localizados, tal vez, al tener una capa inferior a los 3 centímetros. Ya, ok, de acuerdo. Está bien, Sergio. Eh, Inge. Risto quería complementar con algo. Sí, si la capa tiene un espesor menor al requerido, em, yo creo que la distribución de fuerzas sería muy deficiente también, ¿no? Ese es un factor que estoy analizando. Ok, perfecto. Gracias a todos los colegas por sus criterios. A ver, vamos a analizar lo contrario, es decir, tener menos de lo requerido en la cama de asiento, que es un estrato muy importante.
en el pavimento articulado. Sabemos que la función de la cama de asiento, o de la arena si ustedes lo prefieren, es para compensar las imperfecciones de la plataforma. ¿Cuál es el riesgo? Si esta capa es muy delgada, los adoquines se terminan apoyando directamente sobre las piedras más grandes o las protuberancias de la base granular. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a impedir que el pavimento quede nivelado y va a dejar bordes saltados, o si ustedes prefieren cejas entre adoquines contiguos. Así que es un fallo grave. Cuando el espesor de la arena es insuficiente, el adoquín no tiene un apoyo uniforme. Por lo tanto, se va a producir un contacto punto a punto entre la cara inferior del adoquín, que es una cara rígida, y la base, que también es rígida. Entonces, bajo la carga de un vehículo, el adoquín no va a poder distribuir la presión. En lugar de eso, la fuerza se va a concentrar en los puntos de contacto directo y va a ocasionar la fractura por flexión o el cizallamiento del adoquín. O vamos a tener un desportillamiento en los bordes. Otro problema que podríamos tener es un fallo en el interlock vertical, es decir, en el llenado de juntas. Ustedes saben que una parte importante del proceso de instalación es justamente la vibración final, quiero decir. Cuando está ocurriendo este paso, la arena de la cama de asiento habíamos mencionado que debe fluir hacia arriba y debe ocupar aproximadamente los 5 o 10 primeros milímetros de la jura. Entonces, si el espesor de la cama de asiento es muy delgado, no vamos a tener suficiente material disponible para que este fenómeno ocurra. Y si no se genera el ascenso de arena, el adoquín no va a poder encajarse lateralmente en su base, y eso va a hacer que inevitablemente se reduzca de manera muy significativa el interlock vertical. Y eso va a hacer, por lo tanto, que las piezas sean más propensas a moverse de manera individual. Así que es un problema serio. Excelente. Tenemos aquí. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta? ¿O puedo hacer yo alguna pregunta más? ¿Nada? Ingeniero, tengo una duda. Sí. En cuanto al tipo de material que se utilizan en los adoquines, ¿es posible que en el mantenimiento se tengan otro tipo de material, ¿no? Y con esto me refiero bueno, al que se está utilizando sea diferente al nuevo, em, pero que cumpla con las características iniciales. ¿Está bien que se utilice otro tipo de material, pero cumpliendo con la resistencia?
Perdón, estaba con mi micrófono apagado, estaba hablando al aire. A ver, tenemos que considerar tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es que en un trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo, nosotros tenemos que garantizar que la plataforma mantenga las condiciones originales de antes de la instalación, perdón, antes de la intervención. Si nosotros hablamos de adoquines diferentes, entendiendo que adoquines diferentes tendrían que ser, no sé, de una industria diferente. Se me ocurre que podría ser así. Entonces, tenemos que analizar, como decía, tres aspectos fundamentales. Aspecto número 1. Pérdida de interlock. Sabemos que el principio fundamental del pavimento articulado es la transferencia de cargas. Y esa transferencia ocurre por fricción lateral. Si estamos haciendo un trabajo de mantenimiento correctivo, o sea, un bacheo, debemos insertar adoquines, si al hacer el bacheo colocamos adoquines con una geometría distinta, se interrumpe el patrón del tejido que le hemos dicho. Entonces, al no existir un encaje perfecto, los adoquines nuevos no transfieren la carga a los antiguos. Esto se convierte en un problema en sentido de que el parche o el bacheo en una zona de bloques aislados van a tender a desplazarse, hundirse de manera individual en la fase de operación. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la discontinuidad del módulo de elasticidad. ¿A qué me refiero? Si por otra parte se logra conseguir una forma similar al original, pero el material tiene una resistencia a la compresión significativamente mayor o un módulo elástico distinto, por ejemplo un adoquín de alto desempeño frente a una loseta antigua que ya está degradada, vamos a generar como un punto duro en la estructura. ¿Cuál es el riesgo? La zona reparada va a tener una deflexión menor que el resto de la vía. Entonces, con el paso del flujo vehicular, la diferencia de rigidez va a provocar tensiones de cizallamiento en el perímetro de la reparación, y por lo tanto vamos a causar fisuras en los bloques antiguos que rodean el parche. Así que ese es un segundo aspecto. Y un tercer aspecto vendría a ser la transición y el confinamiento. Cuando cambiamos de material, tenemos que asegurar que la transición sea estructuralmente sana, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la recomendación a nivel técnico? Si en este caso, en el que menciona Risto, fuera inevitable usar material diferente, no se debe realizar un bacheo de bordes irregulares. Más bien se debería hacer
un corte, un corte ortogonal, y en lo posible instalar una especie de llave de confinamiento a nivel transversal. ¿Qué sería esto? Una pequeña viga de hormigón a nivel de la base que permita separar físicamente el material antiguo del nuevo. Esto va a evitar que el empuje horizontal del frenado y la aceleración de los vehículos desplace el nuevo material fuera de su área. Entonces, podemos usar material diferente. En el rigor no deberíamos, pero si en algún caso llegáramos a hacerlo, deberíamos tomar muchas consideraciones técnicas para lograr que el bacheo no se convierta en un problema. Así que tengan mucho cuidado cuando se ejecuten estos trabajos para no tener problemas con el material viejo, si vale el término. ¿Alguien tiene otra pregunta? Creo que no. Ok. Bien, como habíamos mencionado, hoy ha sido una clase un poco más cortita porque ya las últimas dos clases vamos a ver todo el componente de diseño y también le vamos a dar un pequeño pantallazo al enfoque de este aspecto de la ingeniería vial a la metodología BIM. Así que vayan resolviendo los foros que ya están en plataforma y también sus prácticas las voy a subir en el transcurso de esta noche para que ya puedan ir avanzando. Una vez que terminemos todas las clases, vamos a dar un tiempo adicional para que ustedes tengan tiempo, valga la redundancia, de realizar sus trabajos y que podamos generar la evaluación que corresponde. Así que vayan avanzando, no es nada complicado, pero sí requiere un poco de tiempo. Así que si no tenemos nada más por pendiente, por comentar o por aclarar, pues podemos completar nuestra sesión de mantenimiento por la jornada de hoy, esperando que tengan un provechoso fin de semana y que podamos arrancar de la mejor manera la próxima semana laboral, ya encarando la fase final de este módulo. Les reitero, vamos a ver netamente aspectos de diseño. Así que Risto, ¿tiene alguna pregunta, algo? Sí, respecto a la bibliografía, ¿usted va a subir algún libro o algo que nos pueda recomendar para, bueno, revisar y también que nos ayude a responder estas preguntas o las prácticas? Sobre todo estamos haciendo referencia a la normativa que está en vigencia y en la misma pregunta, por ejemplo, en las preguntas que les he dejado de los dos foros, que son dos preguntas de criterio personal, ya está haciendo referencia a qué normativa deberían consultar. De todas formas, voy a procurar dejarles bibliografía adicional para que revisen, sobre todo para las prácticas. Lo que ya se encuentra en plataforma es los foros que simplemente hacen referencia a que ustedes analicen una pregunta y generen un criterio puntual sobre lo que se está consultando.
Así que vamos a tomar en cuenta eso para ver si podemos proporcionarles alguna bibliografía adicional. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, Disculpe, Inge, ¿hay una fecha sí, límite de las prácticas y el foro? sí, sí, por supuesto que sí. Una vez que terminemos este módulo que va a ser el día jueves, estimo que vamos a estar unos 5 o 6 días adicionales después de la entrega final para cerrar todos los plazos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos a favor de que ya tienen dos trabajos por realizar y esta noche van a tener por lo menos dos trabajos más, tres trabajos más, siendo que ahora tienen tres prácticas, ¿no? Entonces, una vez que termine el curso, es decir, el jueves, va a correr el plazo de unos 5 días adicionales para que completen todos los trabajos que tienen programados. También entendiendo de que el cronograma del diplomado es bastante ajustado y en ese sentido tenemos que nosotros también ajustarnos a esos tiempos, ¿no? Que son bastante cortos. A alguien, nada más, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, agradecido con todos por su presencia, que disfruten del resto del fin de semana, vayan avanzando con lo que tengan en plataforma y nos encontramos el día martes en horas de la noche, ¿sí? Así que agradezco por su participación y nos encontramos el martes. Buen fin de semana para todos y que tengan buenas noches. Hasta luego, Inge, buenas noches.